Bienvenidos a todos al taller de la PEF, Psicoeducación y Familia en Esquizofrenia, experiencias vivenciales del taller literario. Somos el licenciado Nicolás Viznica, la doctora Susana Underwood y yo, la licenciada Cecilia de Caminada, y le doy la palabra al licenciado Viznica para que comience este taller. Bien, bueno, muchísimas gracias como siempre a la gente de APEF por la invitación a participar en este taller. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Desde mis años de estudiante, que siento y es una realidad, cada vez están más lejos de estudiante de grado. Siempre asistía a las mesas de APEF en los congresos porque siempre me aportaban algo muy interesante. Desde hace unos años que me invitan a trabajar con ustedes en estas mesas, y bueno, siento que tengo que por lo menos sostener el nivel de interés que a mí me despertaban como estudiante, pero ahora desde este lugar. Habíamos pensado este taller en realidad de alguna manera presencial y nos pareció un desafío poder hacerlo de esta manera a distancia. Por lo menos en este momento todavía nos encontramos en aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia que está azotando a nivel mundial el coronavirus. Entonces, se nos ocurrió empezar, ¿sí?, hablando un poco de una cuestión de marco, en esquizofrenia, ¿sí?, hay síntomas característicos presentados ya por distintos autores o por los manuales diagnósticos. Podríamos hablar de Crow para hablar de algún autor cuando hablamos de síntomas positivos y negativos, pero bueno, los manuales diagnósticos como el DSM o el ACIE toman los mismos síntomas, donde claro, positivos ya todos sabemos que estamos hablando de delirios y alucinaciones, y dentro de los negativos hablamos de alogia, ¿sí?, que es a veces pérdida del habla, abulia, que es la falta de voluntad, la apatía, que es la falta de interés, la anedonia, la dificultad para sentir placer, el aplanamiento afectivo, que es la dificultad de expresar gestualmente las emociones. Y hay un síntoma negativo más que se nombra siempre y que sucede en la mayoría de las personas que tienen esquizofrenia o que padecen esquizofrenia, que es el aislamiento. ¿Por qué hago especial mención del tema del aislamiento? Porque en realidad nosotros podemos ver que las personas con esquizofrenia, en su enorme mayoría, aunque no estén en una situación de brote o de descompensación, manifiestan síntomas de aislamiento. Y claro, eso nos hace pensar algo que está sucediendo en la actualidad. En este momento ya llevamos cerca de 150 días de aislamiento en este contexto, y vemos que las personas que tienen esquizofrenia o que padecen esquizofrenia, la realidad es que en su mayoría no han tenido grandes descompensaciones, no han tenido un empeoramiento en el curso de su patología mental. La realidad es que el aislamiento que esas personas padecen de manera patológica en otro contexto, en este contexto, es la situación absoluta y más frecuente que nos pasa a todos, por lo menos los que residimos en AMBA, ¿no? Y esto nos lleva un poco a pensar el hecho de que ese aislamiento que en algún momento era patológico, ahora es la normalidad. Entonces las personas que tienen esquizofrenia de alguna manera llevan o nos llevan un par de cuerpos de ventaja con respecto a la resiliencia en lo que lleva el aislamiento. Siguiendo avanzando un poco con esto, digo, la adherencia al tratamiento de las personas con esquizofrenia es probablemente un enorme desafío. Digo, si tuviéramos que pensar los desafíos en el trabajo con personas con esquizofrenia, por supuesto el primero tiene que ver con lo farmacológico, el segundo tiene que ver con la psicoeducación familiar de las familias, y por eso tan importante el rol de las asociaciones como APEF para poder trabajar con las familias, la conciencia de situación por parte de las familias y por parte de los usuarios. Y atrás de eso viene la adherencia al tratamiento, ¿no? A las personas con esquizofrenia se ve que les cuesta mucho a veces sostener sus tratamientos. Y la verdad es que a las familias a veces también les cuesta mucho sostener los tratamientos de estos usuarios. Por eso, de alguna manera, este contexto nos pone como en una encrucijada. Por un lado, hay tratamientos que las personas con esquizofrenia hacían que en este momento no están pudiendo hacer, ejemplo, hospital de día, ¿sí?
Pero por otro lado, tenemos a las personas con esquizofrenia más tiempo en su casa, sin sentir la tensión que produce el aislamiento, porque en realidad para ellos muchas veces no hay tensión, y la oportunidad de poder encontrar qué actividades sí se pueden hacer desde casa, y de esa manera lograr quizás una mejor adherencia al tratamiento que antes no se podía, porque por ejemplo, hoy que Ceci seguramente en un rato va a hablar del taller de literatura, etcétera, por ahí podía pasar que algún usuario, no sé, un día de lluvia no fuera al taller de literatura, porque como también cualquier persona, digo, podía pasar que la docente no fuera, por más que no fuera usuaria. Y la realidad es que en este contexto no se suspende nada, o sea, todo lo contrario, se terminan creando nuevas situaciones o nuevas actividades que generan mejores adherencias al tratamiento que antes, inclusive. Lo otro para decir que me parece muy importante, tiene que ver, me gusta hablar un poco del trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno que está dentro de los trastornos de ansiedad para los manuales diagnósticos, que plantea ciertos síntomas que tiene que ver con irritabilidad, con preocupación excesiva, con problemas al dormir, con inquietud motora, con pensamientos recurrentes o rumiantes, que la realidad son, a ver, no como un cuadro completo, porque el trastorno de ansiedad generalizado también requiere que suceda durante determinado tiempo todos los días, pero esos síntomas difusos los vemos en todas las personas, no solo en las personas con esquizofrenia. De hecho, los estamos viendo mucho más a veces en los cuidadores principales o en la sociedad en su conjunto que en los usuarios de personas que padecen esquizofrenia. Entonces, digo, nos estamos enfrentando a una situación nueva, diferente, donde se empieza a ver síntomas psicopatológicos en personas que antes no los tenían. Y esto empieza como a readecuar una balanza, ¿sí? Donde antes había las personas que tenían síntomas psicopatológicos y las que no, y ahora quienes tenían síntomas psicopatológicos, por ejemplo, las personas con esquizofrenia, resulta que en esta nueva realidad o en este nuevo contexto se sienten más cómodos. Y quienes no tenían, por ejemplo, muchas veces los cuidadores, empiezan a tenerlos. Entonces, en esta balanza se empieza a dar un intercambio donde inclusive, digo, mi experiencia profesional me ha pasado, los usuarios terminan tranquilizando a los cuidadores. Y eso me parece que al menos es un gran aprendizaje para que pensemos en este contexto. Siguiendo en esa línea, la historia nos muestra que los principales cuidadores a lo largo de la historia siempre han sido las mujeres. Entonces, en este contexto empezamos a ver que los hombres también podemos ser cuidadores principales y que la realidad es que al final que las mujeres sean las principales cuidadoras no era más que una cuestión cultural, probablemente de nuestra desafortunada cultura patriarcal, porque en realidad los hombres podemos ser perfectamente cuidadores al igual que las mujeres. Y eso creo que es otro de los desafíos que nos presenta este tipo de situaciones. Entonces, como para no extenderme mucho más, sí decir 2 o 3 cosas. Primero, en nuestra humilde pero no menor evidencia de trabajo en el día a día con usuarios o con familias, desde el lado, por lo menos personal como profesional, o entiendo también que ahora van a hablar ustedes del lado de las asociaciones, la realidad es que los usuarios no han empeorado, ¿sí? Lo que se ve es que los usuarios están inclusive hasta más cómodos en esta realidad, quizás por estas cuestiones resilientes ya aprendidas o quizás por estas cuestiones de aislamiento que para ellos era patológico y que ahora pasa a ser una normalidad. Lo segundo, se observa una sobrecarga de los cuidadores, porque claro, el usuario que antes iba a un hospital de día, que iba a unos talleres, etcétera, etcétera, ahora está todo el tiempo en casa. Y el cuidador que antes también hacía sus tareas, ahora está todo el tiempo en casa. Entonces, ¿hay una sobrecarga? Sí, pero la realidad es que tenemos que aprender cómo trabajar mejor con esa situación actual. Tercero, las y los cuidadores o les cuidadores, en este contexto se empezó nuevamente a barajar, es como si se hubieran cortado y dar de vuelta con las cartas, porque los hombres podemos ser cuidadores que antes pareciera que no ocupábamos ese rol y que solamente se lo cargábamos hacia las mujeres. Cuarto, psicopatología o patologías mentales o síntomas patológicos que aparecen en cuidadores que antes no había y que en los usuarios no aparecieron. Entonces, también es interesante para pensar
el rol del usuario como cuidador, ¿sí? Y cómo se empieza como a mover esa balanza. Y por último, que me parece también para decir y para ahondar, es el momento de aprovechar mejor los tiempos, ¿sí? Es el momento de no suspender ningún tipo de terapia, ni psicofarmacológica, ni psicológica, y sobre todo es el momento de poder aprovechar las tareas que se puedan dar entre usuarios, ¿sí? Que permita ese intercambio y ese sostén en esta nueva normalidad, para poder tener una rutina, un horario, y sobre todo, el otro día también lo hablábamos con algunos de los usuarios, poder desconectarnos un poco también de las noticias, ¿no? Esta hiperconexión, este hiper tiempo de estar todo el tiempo hablando de enfermedad, de muerte, de cantidad de casos, algo que nuestro psiquismo no está acostumbrado, por suerte, la verdad que no nos hace bien, entonces poder también tomarnos esos tiempos de decir, bueno, apaguemos las noticias y escribamos más poesía, podría ser un excelente cambio. Así que bueno, por mi parte, no quiero extenderme mucho más, pero bueno, hablar un poquito de esto, ¿no? Para dar ese marco. Bueno, siguiendo un poco en lo que, en la línea que venía diciendo Nicolás, bueno, primero me represento, soy Susana Underwood y soy vicepresidenta de APEF, participo de la asociación ya hace varios años, y pensando un poco en esto del rol de las asociaciones y de cómo pueden servir de sostén y demás, digo, APEF es una asociación ya muy vieja, tiene más de 25 años, y ha trabajado mucho en lo que tiene que ver, por un lado, con los usuarios en sí, o sea, con el acceso a servicios de mejor calidad, con requerir tratamientos, con insistir acerca de diversas opciones para los familiares, perdón, para los usuarios, pero también ha trabajado con los familiares, porque nosotros creemos como asociación que ese trabajo es fundamental. Digo, hace un tiempo ya que venimos hablando de una suerte de triálogo, una palabra que me gusta mucho, que tiene que ver con que los tratamientos pueden ser pensados por el profesional, el usuario, la usuaria y la familia. Digo, poder pensarlos en ese contexto. Sabemos que hay profesionales de la salud mental que dejan afuera a la familia, que solamente trabajan con la persona afectada de psicosis o de lo que fuere, y en realidad nosotros sostenemos que la familia es quien convive todo el tiempo con la persona que tiene esta situación de salud mental, más en estos tiempos de aislamiento. Digo, en estos tiempos, bien como decía Nico, la convivencia es permanente. Entonces, hay una cosa que nosotros rescatamos como familiares que tiene que ver con que somos quienes conocemos mucho y muy bien a nuestro familiar que padece una situación de salud mental. Por eso creemos que es importante participar del tratamiento, así como creemos que es importante que el usuario participe del tratamiento. Digo, no es que el psiquiatra, por ejemplo, establece, es esto lo que tiene que tomar y no lo conversa, no lo negocia con la persona que es la que va a llevar a cabo ese tratamiento, y en el que seguramente si hay una negociación, la adherencia a ese tratamiento será mejor. Digo, si el usuario está de acuerdo con lo que van a hacer, si está de acuerdo en subir o bajar una medicación, si incluso cuando el usuario sugiere, me parece que podríamos empezar a bajar un poquito esto, y se nota que estamos en un marco de estabilidad, por supuesto, y eso se negocia, eso está muy bien. Digo, eso facilita la adherencia al tratamiento. Por otro lado, como asociación, lo que nosotros hacemos es trabajar mucho con los familiares. ¿Por qué? Por esto que les decía, somos la tercera pata de ese tratamiento, aunque, como bien les decía, muchas veces quedamos afuera. Y en realidad, para poder participar activamente de ese tratamiento, nosotros también tenemos que aprender. Digo, porque en general lo que nos ha pasado a la mayoría es que esto nos sucedió. Simplemente. O sea, o de un día para otro, o porque veíamos ciertos signos a lo largo de los años, pero nadie lograba ponerle nombre y nada se desencadenaba, pero nos sucedió. Ninguno de los familiares sabía qué hacer.
Y en ese sentido, yo creo que es muy importante rescatar los saberes de los familiares, ¿no? Entonces serían dos cosas. Uno, lo que nosotros podemos hacer como asociación y que muchos profesionales de la salud mental lo trabajan también, que tiene que ver con la psicoeducación, ¿sí? O sea, a ver, yo pienso muchas veces que me hubiese venido también saber no solo qué cosas hacer, sino qué cosas no hacer, qué cosas de las que en su momento hicimos en realidad perjudicaban la situación y uno las hacía porque, bueno, por esto uno no sabe. Entonces, nosotros trabajamos mucho dentro de APEF, tenemos reuniones de psicoeducación. En épocas pre-cuarentena teníamos una reunión mensual, el segundo sábado de cada mes, en la cual compartíamos el espacio de diálogo. Y ahora, bueno, en esta época de cuarentena se hace en forma virtual, el segundo y el cuarto sábado de cada mes. Pero digo, es importante que los familiares vayamos aprendiendo qué hacer. Y por otro lado, esto otro que decía, la segunda cosa, es rescatar los saberes de las familias. Las familias sabemos muchas cosas que a veces quedan opacadas por lo que dice el médico. Digo, hace un rato charlábamos con Nico y con Ceci mientras preparábamos esta rara modalidad de taller sobre que, por ejemplo, así como Nico decía recién que muchos usuarios están acostumbrados a esto que es el aislamiento, porque es parte de los signos que tienen, y yo he escuchado a más de uno decir que eso les sirvió, su situación pasada les sirve como aprendizaje para el presente, y como esto que también decía Nico, se sienten más cómodos con poca gente, ¿sí? O sea, lo que está sucediendo ahora para todos, pero también podemos ver de rescatar lo que en su momento nos puede haber pasado como familiares, porque es probable que algunos de nosotros también hayamos tenido que estar abocados al cuidado de nuestro familiar sin poder salir, sin poder hacer una serie de tareas, y ese también es un aprendizaje nuestro. Digo, me parece que es importante que como familias rescatemos las cosas que hemos hecho antes o durante las situaciones más complejas de nuestro familiar. Digo, tenemos que sentirnos, me gusta usar la palabra poderosos, ¿no? Pero poderosos con nuestros saberes, porque en eso hay un montón de cosas que vamos a poder hacer bien, ¿sí? Y en ese marco, y como pensando un poco en enganchar con lo que va a hablar Cecilia, y que también deviene de nuestra charla previa, digo, algo que es muy importante en nuestro rol de cuidadores, cuidadoras, como bien decía Nico, porque realmente es lo que más se ve, usualmente son las cuidadoras primarias, en general son las madres, y cuando las madres mueren son las hermanas, en el caso de que las haya, o como mucho alguna persona del barrio que puede asistir un poquito, pero en términos generales hablamos de mujeres, ¿no? Digo, y también tener muy en claro nuestro rol como personas que cuidan, porque a veces puede ser que impidamos, sin quererlo, por supuesto, el pleno desarrollo de las capacidades de nuestro familiar. Un poco esto que decía Nico, de estos usuarios que él está atendiendo en estas épocas de cuarentena, o que atendía antes, también pueden ser excelentes cuidadores, ¿sí? Y cómo el hecho de poder moverse del rol de ser cuidado a cuidador, cambia por completo el lugar en el que está una persona. Digo, pasa de ser un sujeto pasivo, destinatario de los cuidados, en los cuales muchas veces se toman las decisiones por esa persona, a un sujeto activo, capaz de tomar decisiones, capaz de ofrecer mejores opciones de cuidado cuando está teniendo que ocuparse de una persona, de sus padres que pueden haber tenido algún problema de salud física o mental, digo, de quién fuera. A ver, de un animal, tener que ocuparse de su perro o de su gato, corre completamente el foco
recorre el lugar en el que la persona está. Digo, y encaminándonos un poco más al tema del taller de literatura, y ahora sí, ya le dejo el tiempo a Ceci, me parece que el gran valor de poder pensar a las personas que tienen padecimientos mentales o que tienen situaciones de salud mental como sujetos de derechos, ¿no? No como destinatarios de cuidados, tiene que ver con la posibilidad de pensarlos como sujetos activos que pueden, por ejemplo, participar de un taller de literatura, en el cual, más allá de los temas específicos de la literatura, se discuten muchas otras cosas, ¿no? Poder hacer ese cambio, casi diría, de paradigma, en el cual una persona que padecía una psicosis no era capaz de entender una metáfora. Eso es algo que escuchamos hace no muchos años, hace muy poquitos, y que se sigue sosteniendo en muchos espacios, la incapacidad de la cuestión abstracta, de poder pensar qué es una metáfora, una comparación, qué es la poesía, cuál es la lógica de la poesía, y que, como decía la profe de literatura, una canción es una poesía. Podemos entender la poesía pensando una canción. Entonces, digo, poder pensar a las personas que tienen psicosis como sujetos activos de derechos, me parece que nos cambia un montón. Y creo que la herramienta taller de literatura abre un espacio del cual ni siquiera podemos ver las potencialidades. Así que en ese marco de esto, le dejo la palabra a Ceci. Muchas gracias. Miren, yo hoy quería traer 3 ejemplos como para hablar de lo que ya se habló, pero para que se vea en personas y situaciones reales, ¿sí? Cosas que han sucedido y que están sucediendo. Yo tengo la suerte de que participo de NAPEF desde el 2011, hoy soy la secretaria de la comisión directiva y soy familiar de una usuaria del sistema de salud mental. Entonces, tengo la suerte o el privilegio quizás de, al coordinar el taller de literatura con usuarios y al coordinar los grupos de familiares, de pares, estoy un poco de los dos lados del mostrador, como para tener una perspectiva un poco más amplia de cómo le están pasando varias patas de este diálogo del que habló Susana hace un ratito. Entonces yo quería empezar primero con una experiencia con usuarios. Nosotros y originalmente teníamos un taller de literatura, un taller físico en un lugar donde nos juntábamos. En el momento que empezó la cuarentena lo suspendimos automáticamente porque sabemos que muchos de nuestros usuarios son población de riesgo, no necesariamente por su esquizofrenia, sino por alguna de las comorbilidades que acompañan esa esquizofrenia, así que automáticamente lo suspendimos, incluso antes de que fuera totalmente obligatorio. Así que hace mucho que no nos vemos en la vida, como me dicen, en la vida real no nos vemos. Pero con tiempo, no automáticamente, porque llevó sus dificultades, si queremos, pudimos lograr que por WhatsApp y por videollamada continuar este taller dándole una nueva forma a lo que era necesario en este momento, ¿sí? Entonces, tomamos la idea de la literatura como expresión, como manera de aprender, como manera de sacar un poco eso que les estaba quizás abrumando y ponerlo en algún lugar donde lo puedan ver y analizar, no de forma terapéutica, sino analizar de manera que sea menos abrumante, sea abrumadora. Le dimos una vuelta de tuerca y convertimos nuestro grupo de WhatsApp, que en un primer momento puede parecer quizás algo muy bobo, algo muy simple, lo convertimos en un espacio donde no solo se compartían cuentos, qué estoy haciendo, qué estoy leyendo, no sé qué, se convirtió en un lugar donde pueden estar conectados con otras personas que les está pasando lo mismo. Al fin y al cabo, era uno de los objetivos del taller de literatura, que se conectaran con personas que les entendieran en un nivel que sus familiares, por mucha buena intención y psicoeducación que pusieran, nunca iban a poder entender en el mismo nivel, ¿sí? Nunca habían hecho carne esa situación, por más que lo intentaran, porque no habían pasado por eso. Entonces, el taller virtual de literatura viró de una manera que no nos resistimos para nada, le dejamos que se forme lo que fuera y se convirtió en un grupo donde hay momentos donde hay la profe de literatura manda cosas, hay gente que manda
cuentos leídos para que se escuchen, hay personas que escriben porque tuvieron ganas ese día y lo mandan para que vean cómo está, y uno de los usuarios decidió que como ya no podía compartir sus cuentos como a él le gustaba, iba a abrir un blog porque se le ocurrió un día y mandarlo e invitar a todos a leer sus cuentos. Subió un montón de cosas. Esto se dio solo. Se dio solo. ¿Por qué? Porque lo que siempre trabajamos en el taller de literatura es, más allá de qué es una metáfora, cómo se escribe, qué es la gramática, qué es la ortografía, cómo se construye una oración de manera sintácticamente correcta, más allá de eso, que también se trabaja, por supuesto, es que los usuarios que participan tengan la autonomía y la agencia para tomar las decisiones que creen que son mejores para sí mismos en ese momento. ¿Sí? Entonces, acá se ata con lo primero que decía Nico, esta cosa de a veces tirarnos un poco para atrás, permitirles tomar sus decisiones, y con lo que decía Susana, que a veces somos los familiares los que los estamos quizás un poco enjaulando por miedo, que es absolutamente válido, por pánico a esto le va a dar una crisis, esto le va a hacer mal, esto, ¿cómo voy a lidiar yo si tiene otra crisis? Que son sentimientos absolutamente válidos y reales, pero que en el momento que podemos tomar un poco de distancia, los usuarios toman decisiones, a veces erróneas y a veces no, pero toman decisiones. Y eso es, al fin y al cabo, lo que buscamos cuando tratamos con usuarios y hablamos de agencia y autonomía. Lo que yo quiero y deseo es que tomen las decisiones. Después, si es un error, se corregirá, como todas las personas del mundo. Y pudimos ver como lentamente muchos de estos usuarios, al convivir 24/7 con sus padres, se convirtieron en cuidadores de sus padres. Porque, claro, al tener usuarios adultos 30, 40, 50 años, sus padres, que fueron sus históricos cuidadores, son personas mucho más grandes que ellos. 70, 80, 90 años tienen algunos, y lentamente, al convivir, se empezó a notar quizás las deficiencias en el cuidado que tenían los padres por el propio desgaste de la edad, y cómo el usuario podía llenar todos esos huequitos de una manera autónoma, ver el huequito y llenarlo de la mejor manera posible. Y ahí es donde yo creo que está bueno cuando cambiamos nuestra mentalidad de cuidadores a acompañantes o a asistentes. Yo te acompaño en tu decisión. Si sale, sale, y si no sale, lo acomodamos. Por eso está bueno como este cambio de pensamiento en los cuidadores, que tiene que ver de cuidar a asistir. Y el segundo ejemplo, que vamos a dar dos porque ya no nos queda tanto tiempo, tiene que ver con este otro lado del mostrador, que tiene que ver con los familiares. En los grupos de familiares se ve mucho lo que dijo Nico, mucho esta ansiedad generalizada, este miedo por el futuro, miedo de qué va a pasar con mi familiar si a mí me pasa algo, qué voy a hacer, qué va a hacer mi familiar. Y ahí es donde empezamos a trabajar otra vez, que si nunca le enseñamos o le ayudamos a nuestro familiar a aprender a tomar decisiones, siempre va a ser dependiente de nosotros, toda la vida. Y el día que no estemos, esa persona se queda sin recursos. Se queda sin recursos. Y entonces acá les invito otra vez, la misma herramienta que hacíamos en el taller de literatura, pasado al grupo de familiares, en pensar la autonomía y la agencia, primero, como un derecho, que lo es un derecho a la autonomía y la agencia dentro de las capacidades y las necesidades de la persona, y agarramos las mismas herramientas, desarmamos el problema y vemos que capaz son los familiares los que están cerrando las posibilidades. ¿Sí? Y yo les digo, miren que son grandes cuidadores, miren que dada la posibilidad, pueden tomar decisiones. Y ahí las familias traen ejemplos que no sabían que tenían. No sabían que tenían este conocimiento, como decía Susana, lo tienen capaz tan enterrado por dolor, por miedo, porque creen que no es válido. Lo tienen enterrado y dicen, ah, sí, una vez nos fuimos de vacaciones y mi hermano se quedó solo, y cuando volví, había comido, se había bañado y la casa estaba limpia. Nosotros pensábamos que íbamos a volver a mi hermano desnutrido, que no se había bañado, y resulta que al no estar quien hacía esas tareas, tomó la iniciativa y las hizo. Entonces, yo como que les devuelvo la pelota y les digo, pero entonces ya sabés,
la respuesta. Dice, no, pero él lo hizo porque sabíamos que volvíamos. Bueno, todas las personas en algún punto necesitamos asistencia, lo que no necesitamos es que nos corten las alas directamente, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es el espacio para crecer y el espacio para volver y que esté hecho toda una mugre y sea un momento de aprendizaje. Esto lo resaltamos todas las veces en las reuniones de familiares, que mirar para atrás, si es para aprender, sirve. Si es para cargarse de culpa y hacer las cosas por culpa, no sirve. No sirve solamente el pasado para cargarse de culpa. Sirve para aprender y para decir, uy, esto no estuvo tan bueno, uy, esto sí estuvo bueno. ¿Sí? Estos son ejemplos reales de personas reales. Puesto no se traen ni nombres, ni lugares, ni nada por el estilo. Pero son cosas que le están pasando a la gente. Son cosas que no están pudiendo expresar, por eso tuvimos que subir las reuniones de 1 por mes a 2 por mes. Y vemos cómo se conecta gente de todas partes del país, a veces de lugares que no están en el país, gente de Ecuador, gente de Bolivia, que se conecta, porque necesita la comunidad que le da la asociación. Eso es lo que necesita, una comunidad de iguales, que es lo mismo que dijimos del grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que necesitan? Una comunidad de iguales. Es lo mismo. Al fin y al cabo, parecería que las necesidades, tanto del usuario como de las familias, son las mismas. Son exactamente las mismas. La literatura es solo una excusa para la unión y para la comunidad. Las personas en comunidad están mejor. A pesar de que necesiten aislamiento, necesiten descansar, necesiten retirarse, saber que está la comunidad, aunque no estén participando activamente, así sea satelitalmente, sirve. Sirve de manera simbólica, sirve de manera real, no solo simbólica, sirve de manera real. Entre los mismos usuarios han creado una especie de, vamos a decir, vigilancia epidemiológica, en la que saben cuando sus compañeros se están descompensando o no están tomando la medicación. Yo nunca podría tener ese conocimiento, porque yo no sé cómo se ve en mí una crisis. Pero quien lo experimentó, lo hizo a carne, sabe cómo se ve en el otro, en el ojo, en el movimiento, en cómo decide las cosas, sabe. Y al hacer esta vigilancia epidemiológica, entre ellos mismos, se pueden ayudar dejándonos afuera a nosotros, que eso es, al fin y al cabo, creo que, irónicamente, lo más necesario de las asociaciones, que no existan más. O sea, nosotros trabajamos en nuestra propia contra, en algún punto. ¿Sí? Así que estos eran los 2 ejemplos que quería traer. Sí, muchas gracias. Que en función de esto que decías, me parecía interesante retomar 2 cosas. Uno, que está bueno, que es, a veces las familias tienen miedo de que el usuario se frustre, y la frustración es parte de la vida, así que está muy bien que suceda. Y por otro lado, como la cuestión de la literatura, cuando el año pasado leyeron Rebelión en la Granja, ¿oyeron, gente que escucha este taller? Rebelión en la Granja, digo, un texto complejo, pero que permitió discutir muchas cosas vinculadas a los derechos. Cuando Ceci dice que es la excusa para un montón de cosas, más allá del placer de la literatura, que también está bueno eso, el placer de la literatura, pero permitió discutir sobre derechos sexuales, sobre abortos, sobre derechos civiles, o sea, permitió discutir muchísimas cosas a partir de la literatura. Digo, lo que muchas veces hacemos muchos de nosotros. Entonces, el hecho de que las personas pudiesen discutir estas cosas que a priori parecen abstractas, ¿sí? Derechos sexuales, por ejemplo. Digo, no sé, cantidad de temas al respecto. Me parece que es buenísimo y abunda en el sentido en el que iba Cecilia, ¿no? Sí, o sea, de que las personas son capaces de tomar decisiones, buenas decisiones, o malas, como todos. Sí, y también, lo último, relacionando con lo que decía Susana, en este trayecto, que es verdad, nos llevó 1 año leer Rebelión en la Granja, pero que se leyó. También se leyó La Máscara de la Muerte Roja, que no es un libro fácil ni feliz, en un momento, uno de los usuarios que le encanta la historia hizo la relación y dijo, momento, porque para mí tal personaje es igual a Hitler, yo estoy seguro, y mi relación es esta, y así lo justifico. Nosotros no lo habíamos traído,
y otro dijo, no, no, no es Hitler, es el comunismo, porque es esto, esto, esto y esto. Son interpretaciones que a estudiosos de la literatura les lleva años fundamentar y traer. Y con sus conocimientos pudieron llegar a conclusiones distintas, pero igual de válidas. Digo, eso es algo que reconocer muy importante. Es muy interesante lo que están diciendo, porque también, digo, pienso, ¿no? en esto que dicen, dos o tres cosas. Lo primero es que, así como siempre se habló de que el tratamiento de las personas con esquizofrenia requiere tener psicofarmacología, requiere psicoeducación, puede requerir psicoterapia, acá estamos dando como una vuelta más, ¿no? Como que el tratamiento de las personas con esquizofrenia, lo que profundamente requiere, una vez que todo lo otro está, ¿no? Una vez que está lo psicofarmacológico funcionando bien, una vez que está lo psicológico y lo psicoeducativo funcionando bien, requiere que las personas con esquizofrenia empiecen a adquirir noción sobre sus derechos para poder ser ciudadanos de derecho y que puedan de alguna manera conocer sus derechos, sus obligaciones, sus privilegios, todo, ¿no? Como de alguna manera la comunidad empieza a armar la manera de poder luchar por sus derechos, porque no hay manera de luchar por los derechos si uno no los conoce primero, ¿no? Entonces, eso me parece que es una mejora fuerte de lo que se venía hablando de los tratamientos. Y lo otro que me gustaría de preguntarles o decirles, digo, muchas veces pasa que no, digo, por ahí nos están viendo varios profesionales que no conocían a PEF, que no saben de la asociación. Me gustaría que por lo menos en el poquitito tiempo que nos queda, que nos puedan pasar una página o algo donde los profesionales puedan contactarse y poder también derivar a sus familias, si quieren. Sí, absolutamente. Era justo lo que estaba abriendo. En este momento atendemos por mail y por celular, como, bueno, aislamiento. El mail es info@apef.org.ar, ¿sí? Y el teléfono es 011 15 54 58 6695, que sirve para WhatsApp. Y siempre decimos lo mismo, las emergencias se contactan con el SAME, no con APEF. Por favor, es algo, parece medio tonto, pero es vital de recordar. Yo quiero agradecerles por habernos invitado. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa, sé que APEF también lo pueden seguir en Facebook, ¿no? En APEF ARG, ¿no? APEF. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, les queremos agradecer muchísimo a todos quienes estuvieron escuchando este taller tan particular en tiempos de cuarentena. Queremos que sepan que estamos disponibles para ustedes. Y bueno, les dejo a Nico y a Ceci para que saluden. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Salud Mental también por la invitación, y realmente con ansias espero que nos podamos volver a ver pronto y pegarnos el abrazo que este año no nos pudimos dar. Sí, yo quería agradecer tanto a SM, bueno, a Nico y a Susana por estar en la mesa y la verdad armar un taller que no es lo que nosotros preferimos los talleres presenciales, vivenciales, pero que no le quita el valor a lo virtual, que es lo que nos está conectando en este momento. Recordar que la distancia física no significa la distancia emocional ni simbólica, significa distancia física únicamente. Seguimos estando en comunidad, aunque no nos podamos tocar en este momento. Esos tiempos ya volverán, estamos seguros de eso. Y les invitamos, por favor, a seguir cuidándose y les esperamos en otras charlas y en otros congresos. Muchas gracias. Muchas gracias.